Hermano, era tremendo. Pero sin embargo, Jesucristo le dice esta palabra, dice, porque si no perdonar a los hombres sus ofensas, os perdonará vuestro Padre Celestial. O sea que le dice, ustedes tienen que perdonar. Y esto también dice, mire, el perdón celestial es liberado. Al perdonar al ofensor, lo liberamos nosotros mismos, hermano. Mire, hermano, yo le puedo hablar, hermano. Cuando usted no perdona, la persona que anda más amargada, y cuando esa persona es nosotros mismos, si la persona que lo ofendió a ustedes, le da lo mismo. Y por eso, hermano, aquí en este pasaje, hermano, podemos ver, le dice, al liberar al ofensor, nos liberamos a nosotros mismos de la amargura y experimentamos, ¿qué, hermano? Una paz. Me recuerdo, hermano, en mi niñez, hermano, mi mamá tenía preferencia por los demás hermanos, y eso fue creando en mí algo, enojo, rencor y todo eso. Y yo cuando veía a mi mamá, imagínense, hermano, ya mayor de edad, cuando yo veía a mi mamá, la veía y me daba cólera por todo lo que él me había hecho antes. Pero un día, hermano, ya en el camino al Señor, yo leí esta porción y Dios me confrontó a mí. Porque mira, hermano, lo que más somos confrontados cuando preparamos la palabra del Señor somos nosotros, hermano. Y por eso dice, mire, al liberar al ofensor, nos liberamos a nosotros mismos de la amargura. Mira, hermano, ¿cuántas personas viven amargados, hermano? Y hermano, si usted le ve la cara y dice que mira, ¿y por qué anda amargado? No, hombre, la fulana, esto que me ha hecho, yo no se lo perdono, jamás se lo voy a perdonar. Pero Jesucristo aquí nos está diciendo a nosotros, hermano, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Por eso, hermano, la condición divina del perdón, hermano, hay evidencias que si nosotros perdonamos, lo liberamos de esas cosas, de eso que tenemos adentro en nuestro corazón, hermano. Un día llega mi mamá, voy a tomar el tema de mi madre, llega mi madre al negocio, y como yo sentía eso en mi corazón, imagínense, siendo cristiano, sirviendo aquí en la iglesia y todo, yo quería ser redentor, yo le dije, ¿qué mi mamá lo que me ha hecho? Pues hermano, era tremendo. Y ese día, hermano, yo le digo, mamá, yo quiero hablar con usted. Quiero que me perdone por esto y esto, no es una más. Pero solo sentí fuerte, pero le estoy diciendo que el que más sufre es uno, hermano. Pero eso lo sentí, yo nunca te he hecho nada, hombre. Vos sabés que sentí eso. ¿Vale? Por eso, hermano, la condición divina del perdón es que nos libera, hermano, de amargura. De eso, hermano, resentimientos que están dentro de tu corazón. Eso te, hermano, eso te afecta en tu vida. Y por eso dice, mire, dice, al liberar al ofensor, lo liberamos a nosotros mismos de la amargura y experimentamos una paz de nuestro Padre Celestial. Y es cierto, hermano. Desde ese momento, hermano, para mí me sentí con una carga menos. Porque, hermano, es bien tremendo, hermano. Si alguien usted ha vivido algo así y todavía sigue con eso, está como estaba yo, hermano, busque la forma de pedirle perdón, aunque usted ha sido ofendido. Porque imagínese, hermano, aquí en este contexto, hermano, ¿quiénes han ofendido? Los judíos, el pueblo de Israel. Pero Jesucristo le dijo, ustedes tienen que perdonar. Y ahora es para nosotros. Y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, 32, dice, antes ser benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonados los unos a los otros, como Dios también os perdonó a nosotros en Cristo. Y esto es lo importante, antes ser benignos los unos con nosotros. Cuando nosotros, hermanos, perdonamos, aunque nosotros seamos los ofendidos,
hermanos, usted va a experimentar algo sobrenatural en su vida. El gran problema, hermanos, es que cuando nosotros no perdonamos, los que andamos más emproblemados somos nosotros. Y por eso dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4:32: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué es misericordioso? Ponerse en el lugar de. Hermanos, nosotros tenemos que, como hijos de Dios, tenemos que tener esos frutos de ser misericordiosos, perdonados unos a los otros, como, y aquí, hermano, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuál era el estado del hombre, hermano? De su naturaleza de Edén. El pecado. Pero ¿quién vino a morir en la cruz por cada uno de nosotros? Jesucristo, hermano. Por eso aquí podemos ver que dice: antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonados unos a vosotros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En qué? Por medio de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor también en Mateo, que aquí usted, Mateo 18:21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? ¿Y qué le dijo él? Hasta 70 veces 7. Pongan ahí el 22. Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Hasta qué creen? ¿Hasta qué? Hasta que usted se acostumbre a tener esas evidencias de un nuevo nacimiento. Y cuando usted, hermano, si lo ofende y dice: no, mira, no hay problema, eso no hay problema, eso no es nada. Por eso Dios dice en Mateo 18:21 y 22, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces. Él hace esta pregunta. Ahora es para usted y para mí. Y le dije, cuando yo leí hace mucho tiempo este pasaje, el primero que me confrontaba fui yo. Porque dije yo: si aquí está diciendo que si yo tengo que perdonar a la persona, si yo, y me digo: mamá, esta palabra, hermano, para mí no se me olvida. Vos sos el que tenés eso, pero así, hermano, vos sos el que está conmigo así, ¿verdad? Yo no, ¿quién se sentía más ofendido? Yo. Pero en ese momento, hermano, yo le dije: mamá, ya no voy a pasar esto, porque yo iba a decir a mi mamá con desprecio, hermano, se lo digo. Y era bien tremendo, hermano, porque no demostraba de veramente decir que era un hijo de Dios. Y por eso dice la palabra del Señor también ahí, dice, entonces se le acercó y Pedro le dijo: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces. Y él le dice: no, hasta 70 veces 7. Y dice la palabra del Señor: Jesús le dijo: hasta 70 y aún más, hermano. Mira, hermano, cuando usted se acostumbra que la persona lo ofenda a usted, y eso no se da dentro de las iglesias, hermano, por cositas nosotros lo ofendemos, o quizás el pastor dijo algo y dice: no, es que eso por mí lo dijo, y ya no queremos nosotros, ya ni le hablamos, o lo retiramos de la iglesia, y hermano, y eso, hermano, ¿a quién es más afectado? ¿El pastor? No, hermano, nosotros, porque nosotros guardamos ese rencor. Y por eso dice la palabra del Señor en el pasaje que tenemos, capítulo 6 de Mateo y versículo 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿cuál es la ofensa, hermano, que tenían en ese momento? Que los tenían subyugados. Hermano, el imperio romano, máximo a las personas que eran cristianos, a los que se declaraban seguidores de Jesucristo en ese momento, porque había iglesia en ese momento, hermano, los hermanos, era tremendo vivir en ese momento. Pero sin embargo, Jesucristo los lleva acá y les dice: ustedes tienen que perdonar. Y esto, hermano, nos lleva a una aplicación a cada uno de nosotros.
Si nosotros guardamos resentimiento, hermano, hacia alguien, hay un estorbo para qué, hermano, o hay una barrera para nuestra oración. Porque díganme usted, hermano, ¿cómo nosotros podemos estar, y lo digo porque yo lo viví, hermano, cantando, adorando al Señor, glorificando al Señor, predicándole al Señor, y tenía ese estorbo, esa barrera, que a mi mamá yo no la podía ver? ¿Por qué? Por lo que me había hecho. Pero ella ni se acordaba de eso. O sea, que sufría era mi persona. Y por eso dice, mire, si nosotros guardamos resentimiento hacia alguien, hay un estorbo o una barrera en la comunión entre Dios y nosotros. Por eso, hermano, nosotros todos los días tenemos que examinarnos, hermano. Cuando nosotros, hermano, comenzamos a orar, usted acuérdese, hermano, si ofendió a alguien o alguien a usted lo ofendió y siente eso, hermano, sáquelo de su corazón. Y eso, Dios va a ver su corazón y va a comenzar a trabajar en su vida también. Y dice en Isaías capítulo 59, 2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. ¿Escuchó bien? Se lo voy a volver a leer. Ahí lo tiene, Isaías capítulo, dice: pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre vosotros, y vuestro Dios y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros para oírnos. O sea que, hermano, cuando usted va a la oración y si usted se acuerda que alguien, hermano, lo ha ofendido y usted no la ha perdonado, vaya de esa mano. No, pero que mire que no me quiere ni hablar, vaya, hermano. Dígale, mira, aquí vengo. Y si no le quiere escuchar, por lo menos usted ya vio que usted lo quiere hacer. El problema, hermano, cuando nosotros no queremos tomar la iniciativa. Y esto, hermano, lo lleva al punto 2. Dice allí, ¿cómo debemos mostrar nuestra fe o que hemos nacido de nuevo? ¿Cómo debemos demostrar nosotros? Primeramente, con el amor y el perdón. ¿Cómo usted y yo nos podemos llamar seguidores de Jesucristo? Hermano, si Jesucristo lo maltrataba, lo ofendía, donde quiera que él hablaba, decían: ¿y cómo es este que coma con pecadores? Hermano, hablaban de él. Y él sabía lo que hablaban de él. Por eso dice ahí cómo debemos mostrar nuestra fe o que somos nacidos de nuevo. El perdón como fruto de una nueva persona. Los verdaderos hijos de Dios manifiestan el fruto del Espíritu. Estar dispuesto a qué, hermano? A perdonar. Un verdadero hijo de Dios vive bajo los valores del reino. El perdón no es un sentimiento, es un acto que le agrada a Dios. ¿Escuchó bien? El perdón es un acto, o sea, una acción que a Dios le agrada. Y dice así la palabra del Señor en el capítulo 15 de Mateo capítulo 6, dice, mire, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por eso, hermano, el tema, la condición divina del perdón. Si usted no perdona, si yo no perdono, dice la palabra del Señor, no lo digo yo, dice, más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, como es la condición divina del perdón,
estamos obligados como hijos de Dios a tener esa acción como nacido de nuevo de perdonar. Y dice allí, miren, en 1 Corintios, capítulo 13, usted ya lo conoce muy bien, pero se lo voy a leer. 1 Corintios, ahí ponen en la pantalla, capítulo 13 y versículo 1 y 2. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiere todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviere toda la fe, de manera que trasladare los montes, y no tengo amor, ¿qué es, hermano? Nada son. Por eso, como el punto 2, le hemos puesto una oración: ¿cómo debemos mostrar nuestra fe o que somos nacidos de nuevo? Esto, hermano, con el amor. Por eso, ahí en el capítulo 40 dice: si yo hablara, imagínense, dice la palabra del Señor, dice ahí: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, algo, hermano, hueco. Hermano, el fruto del Espíritu, hermano, que vamos a ver, es el amor, hermano. ¿Cómo nosotros, hermano, nos podemos llamar hijos de Dios, nacidos de nuevo, si no demostramos que verdaderamente hemos nacido de nuevo, amando a las demás personas? Yo puedo cantar bien, yo puedo ser bien la limpieza acá en la iglesia, yo puedo servir bien en acomodación, yo puedo ser el mejor de multimedia, el de escuela bíblica, pero si no tengo amor, ¿qué dice la palabra del Señor? Nada soy. Hermano, por eso cuando el Señor Jesús le dice acá en el 15: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, ¿cómo nosotros, hermanos, podemos demostrar amamos? Si alguien te hace una ofensa, puede ser dentro de la iglesia, un máximo, hermano, si la persona que te está ofendiendo no es cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermano, decir nosotros vamos a demostrar máximo el amor con las personas de afuera que no conocen de Dios? Porque entonces van a decir esa persona: ah, no, esta hermana o este hermano sí ha nacido de nuevo. Este hermano o esta hermana sí verdaderamente ama y es seguidora de Jesucristo. Por eso dice la palabra del Señor: si yo hablase lenguas humanas. En este momento, hermano, cuando se refiere a lenguas humanas, es que, hermano, ellos, como en ese momento los griegos, la cultura griego-romana estaba dentro de la iglesia de Corinto, ellos, hermano, eran muy intelectuales, ellos conocían mucho, ellos eran filósofos, ellos conocían mucho. Entonces, por eso les dice: si ustedes son intelectuales, eso es lo que le pedían los humanos, si ustedes son intelectuales y tienen un buen título, o lo llevamos ahora, ustedes predican bien y pueden toda la Biblia y se conocen versículos bíblicos y todo, y no aman, no somos nada. Entonces, hermano, aquí, hermano, en este momento, hermano, la gente creía que por sus títulos, porque ellos eran grandes teólogos en ese momento, ellos creían que lo sabían todo, pero no amaban. Y por eso dice: y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, pero le digo, aquí, hermano, los griegos, hermano, ellos estaban dentro, ellos sabían mucho, hermano, pero de tanto que sabían, hermano, que no amaban a su prójimo. Y eso pasa mucho, hermano. Mire, hermano, nosotros tenemos que saber que el único que sabe todo es nuestro Dios, hermano. Nosotros
conocemos los versículos bíblicos. Pero cuando una persona dice, no, es que como mi persona no hay nadie, como decía el pastor, no le amanecí. Y por eso dice, si tuviera profecía angelical, dice, y todos los misterios y toda la ciencia, y si estuviese toda la fe, de manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y dice, mire, en 1 de Pedro, capítulo 4, 20, dice, si alguno dice, mire hermano, léalo conmigo, ahí lo van a poner, mi hermano. 1 de Pedro, capítulo 4 y versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es que, hermano, mentiroso. Es mentiroso, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mire, hermano, gracias a Dios aquí todos lo conocemos. Y quizás usted tenga alguna diferencia con alguien, pero hermano, si usted es nacido de nuevo, porque ese es el primer punto. El segundo punto, ¿cómo debemos demostrar nuestra fe o que hemos nacido de nuevo? Es esto, hermano, en el amor. Por eso, hermano, cuando Jesucristo le está hablando en el sermón del monte, hermano, ¿qué es vivir para los valores del reino? Es en el amor, hermano. El amor. Y por eso dice ahí la palabra del Señor. Ahí dice en Mateo, que tenemos la cita que tenemos ahí de Mateo, capítulo 6, versículo 15, dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. O sea, hermano, que aquí quedamos nosotros, hermano, como decía, cocinados. Aquí no tenemos opciones. Y por eso dice ahí la palabra del Señor, dice, lo que damos, perdón, en el punto dice ahí en 1 de Pedro, capítulo 4, 20, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues lo que ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo nosotros podemos decir eso? Y quiero que me pongan ahí la cita bíblica de Gálatas, capítulo 5 y versículo 22. Usted ya conoce cuáles son los frutos del Espíritu, pero cada vez que usted los lea, identifique si usted es una persona nacida de nuevo, tiene que tener esto. Dice, mire, mas el fruto del Espíritu, que es, hermano, amor. Si usted tiene amor hacia su prójimo, todo lo demás, hermano, usted lo va a hacer fácil. ¿Por qué, hermano? Porque, mire, hermano, cuando usted ama, si alguna persona, hermano, le hace un daño, usted fácilmente le va a poder perdonar. Y por eso dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Téngale paciencia a esa persona que siempre le ofende a usted. Es un fruto del Espíritu. Pero es que mire, hermano, es bien tremendo, hermano, porque a veces nosotros nos han hecho cosas. Un ejemplo de eso. Yo sé que no es un culto de familia, pero la mayoría de mujeres, y eso se da siempre en las mujeres, y con mucho respeto para todas las mujeres que están acá y las que están viendo por las redes sociales, cuando han tenido un hogar y han fracasado en ese hogar, y esa persona se va con otra persona, ¿sabe, hermano? Es bien tremendo, le digo porque estuvimos viendo un reportaje y decía esta mujer, jamás en mi vida voy a perdonar a ese hombre.
ni voy a dejar que mis hijos y ella le hablaban mal de su papá. Les enfermaba su mente de todo lo que le había hecho el papá de ellos a ellos. Y los hijos fueron creciendo con ese rencor. Porque mira, hermano, yo sé que no es un culto de familia, pero qué tremendo, hermano, cuando usted lo perdona y se lleva en cuenta a su familia, a sus hijos. Y bien tremendo. Por eso, hermano, ahí el Señor le dice en Gálatas 5:22, lo vuelven a poner el 22, dice, más el fruto del Espíritu es que el amor. Hermano, usted ya no se recuerde de eso, hermano. Si usted ha sido ofendido, olvídese de eso, hermano. Y por eso, hermano, a mí me gusta la palabra en hebreo, que esta palabra no se la puede pronunciar porque no sé hebreo, pero mire lo que significa. Es enviar lejos la ofensa, dejar ir, ser liberado. Esta palabra, hermano, cuando yo la busqué en hebreo, y dice, mire, enviar lejos, liberado, abandonar, dejar ir, deje ir esa ofensa, hermano, libérese. Y si usted puede, hermano, esa persona que por años ha tenido eso, ese rencor, porque la ofendió, hermano, vaya y dígale, olvídate, yo no me recuerdo de nada, aquí vivimos, y donde quiera que usted le encuentre, salúdelo, háblele. Por eso la palabra en hebreo dice, es enviar lejos. O sea, le voy a explicar, la palabra perdón en hebreo, y yo no sé le voy a decir cómo se pronuncia, pero es enviar lejos, liberar, abandonar. Abandone, hermano, eso, hermano, ya no se puede. Mire, hermano, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió en la cruz, dice que nuestros pecados fueron, allí en la cruz Él los clavó y ya no se acuerda nunca más, hermano, de los pecados. ¿Y por qué nosotros, con una ofensa que nos hagan, nos acordamos toda la vida y enfermamos a los demás? Eso es tremendo, hermano. Que nos afectara solo a nosotros, pero afecta a nuestro familiar. Porque cuando alguien le ha hecho un daño a usted, dice, mira, a esa persona no le hables, a mí me ofendido, y hermano, ¿qué tiene que ver eso? Y dice, mire, y con esto terminamos como tercer punto, la advertencia de la falta de perdón. Si usted cuando una nota, pero mire, la advertencia de la falta de perdón. La falta de perdón bloquea la comunión con Dios. Hay una alabanza que un corito que dice, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Y dice, bueno, Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Imagínense. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos con eso? Por dice, la advertencia de la falta de perdón. La falta de perdón bloquea la comunión con Dios. Jesús nos advierte que si retenemos el perdón, el Padre tampoco nos perdonará. Hay consecuencias espirituales. Un corazón lleno de falta de perdón interrumpe las respuestas a nuestras oraciones. Se lo vuelvo a leer. Un corazón lleno de falta de perdón interrumpe la respuesta a nuestras oraciones. Y por eso le cantaba ese corito. ¿Cómo puedes tú orar? ¿Y cuántas veces lo cantamos? Enojado con tu hermano. Hermano, no podemos, hermano. Por eso acá dice la palabra del Señor, acá en lo que hemos leído, dice en el 15, mas si no perdonáis,
a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Déjelo ir, hermano. Libérese. Por eso, eso es lo que significa en hebreo la palabra perdón. Libérese, dejarlo ir, abandonar. Abandone esas prácticas, hermano, de decir, no, yo no perdono. Es que a mí, ustedes no saben lo que me ha hecho. Dios lo sabe. Y usted no pelee, deje que Dios pelee por usted. Y por eso dice en Colosenses capítulo 3 y versículo 3 dice: soportaos los unos a los otros y perdonad los unos a los otros si alguno tuviera queja en contra de otro, de manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros, hermano? Perdonar. Por eso te lo voy a leer, Colosenses capítulo 3, ahí lo tienen, pongan Colosenses capítulo 3 y versículo 13. Soportaos los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros, si alguno tuviere queja en contra de otro, de manera que Cristo os perdonó, así haced vosotros. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Perdonando, amando a esa persona, diciéndole: no, no te preocupes, eso veniste, mirá, el domingo 2 de agosto va a haber aquí pollito asado, arrocito, venite, vamos a comer juntos, no va a pasar nada. Eso, hermano. Mira, hermano, no sabe, hermano, que esa palabra, cuando usted le llega a esa persona que la ha ofendido y le ha dicho algo, y usted le dice: mira, aquí vengo, yo sé que tuvimos esta discusión, pero ya no quiero seguir así. Perdóname. Usted tiene que saber eso, hermano, va a marcar la diferencia y van a dejar libre, hermano, para que Dios obre en la vida de la persona que la ofendió y en usted que lo ofendió. Eso, hermano. Y por eso dice la palabra: soportaos los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros, si alguno tuviere queja en contra de otro, de manera que Cristo os perdonó, así también vosotros. Nosotros nos tenemos que perdonar, hermano. Y dice en Mateo capítulo 18, 35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Cómo va a ser él? Lo que dice Mateo, hermano. Dice Mateo capítulo 6 y 15, dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y terminamos con Proverbios capítulo 17, 5. El que encubre su falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Mire, hermano, con esto voy a terminar. Cuando alguien a usted lo ha ofendido, no se lo cuente a las demás personas, hermano. Entre ustedes dos. Mira, pero si usted le dice: mira, ¿por qué vamos a cambiar de impuesto? Y ya comienza, hermano, a hacerse en la iglesia o donde usted esté un gran problema. Porque imagínense, hermano, si a mí me ofende una persona, a mí, y yo llego a mi esposa a decirle el nombre que hizo esa persona conmigo, le contamino el corazón a mi esposa, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Si alguien nos ofendió, hermano, con amor, hermano, tranquilo, no diga nada, y en el momento que haya la oportunidad, pídale perdón, aunque usted haya sido ofendido. Por eso dice el proverbio: al que encubre su falta busca amistad, hermano, no ande divulgándolo. Que lo sepa el Señor, hermano, y diga: Señor, en oración, Señor, esta persona me ofendió, pero yo sé que tú vas a obrar en la vida de él. Y él, hermano, va a obrar en esa persona. Y cuando usted llegue a ese momento de que le pida perdón, Dios es el que va a estar allí. Y hermano, hágalo. Por eso dice:
debemos de cancelar las deudas a quien nos hirió. ¿Cuál es deuda? La ofensa, hermano. Tal como Cristo nos perdonó a nosotros. Y esta es una pregunta para usted y para mí. Examinémonos hoy nuestro corazón si hay alguien a quien nosotros no hemos perdonado. Examínese usted. Yo me examino. Por eso es una pregunta. Y concluimos con este tema. El perdón es un termómetro espiritual de nuestra vida cristiana. ¿Escuchó bien? ¿Qué es un termómetro? Eso mide, hermano. Si usted y yo no perdonamos, usted todavía le falta conocer verdaderamente cómo Dios te amó a ti y me amó a mí. Que siendo ese aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso hay que seguir. El perdón es un termómetro espiritual de nuestra vida cristiana. Hoy aprendemos de manera clara que la falta de perdón es un obstáculo para la comunión con Dios. Si usted, hermano, es una persona que no perdona, esa barrera, ese obstáculo, cuando usted, hermano, vaya a la oración, pídale perdón al Señor, pero también a la persona. Y como tercero, hace un llamado a responder a la cadena de arrepentimiento. Otro, dar gracias a quienes nos han ofendido. A esas personas que usted han ofendido, hermano, no, hágales un favor, ¿no? Hágales un bien. Y dice el proverbio que ascuas amontonarás sobre tu cabeza. Usted, hermano, tenga bien, hermano. Cuando usted ve, hermano, que alguien ha ofendido, no pague así, hermano. Porque ¿qué dice Mateo 18? Pedro le pregunta, ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano que me ofende? 7 veces. Le digo, no, le digo, 70, yo te he dicho hasta 70 veces 7. Hasta que usted ya tenga esa costumbre, hermano, de que le ofenda a la persona, usted muy fácil puede perdonar. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros hemos nacido de nuevo, vamos a demostrar esos frutos, verdaderamente, que somos hijos de Dios. Y así podemos perdonar. Porque Dios nos perdona a nosotros, hermano. Y aún nos sigue perdonando las cosas que nos hace que hacer. ¿Y quiénes somos nosotros para perdonar? Por eso dice, mire, como el punto final, la advertencia de la falta de perdón. Todo el día nosotros tenemos que amar y perdonar. Esos son los valores del reino. En el capítulo 5 de Mateo hasta 7, esos son los valores del reino principal. El amor está sobre todo. Y como le dije, lo que dice Gálatas, todo lo demás, hermano, si usted ama, fácilmente lo puede cumplir. Porque todos los días, hermano, Dios nos perdona a nosotros y nosotros tenemos que perdonar. Amén, hermanos. Gracias, Señor, además. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestras vidas, Señor. A saber perdonar, Señor. Esa condición divina, Señor, del perdón que tú dejaste, Señor, en el Evangelio de Mateo. Y ahora es para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender, Señor, que si no perdonamos, también usted no nos perdona a nosotros. Y esta tarde, Señor, te pedimos perdón. Si quizás, Señor, nosotros hemos ofendido y quizás lo hemos hecho a veces sabiendo, Señor, que a ti no te agrada, perdónanos, Señor. Perdónanos. Límpianos, Señor, cada día. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe siempre, Señor. Y que podamos entender, Señor, que tú, a pesar de lo que somos, nos perdones. Gracias, Señor. Y así, en esta actitud de oración, para mis amigos que lo ven por las redes sociales, para ustedes es el llamado esta tarde. ¿Usted quiere que Dios nos perdone? La palabra de Dios, usted lo ha leído y ha escuchado. Que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Él tampoco nos perdonará a nosotros.
Yo voy a hacer una breve oración para que usted reciba a Jesucristo en su corazón hoy. Y Él entra a su corazón. Y a partir de ese momento, usted es el templo y morada del Espíritu Santo. Haga conmigo una breve oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento. Salva mi vida hoy, para que cuando tú vengas, me lleves a tu presencia. Gracias, Padre, por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén.